Buenos días, chicos de Colegio Juan Pablo II. Quien habla es su profesora de Química. Vamos a comenzar la primera sesión de Química para el curso de primero y segundo de secundaria. Comenzamos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia, estudia la materia, ¿no? Va a estudiar la estructura, se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la composición y la transformación de la materia. Es posible constituir la química de hoy como la actualización de una forma evolucionada de la antigua alquimia. ¿Qué es la alquimia? Antiguamente habían unas personas muy curiosas que hacían una serie de mezclas, mezclaban sustancias, a ellos le llamaban alquimistas, ¿no? Vamos a ver acá la definición de alquimia. Estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrollan desde la antigüedad a lo largo de la época medieval, y que pretendía descubrir los elementos constituidos del universo y transmutación de los metales, es decir, de la vida. Vemos acá un alquimista haciendo una de sus mezclas con alguna sustancia. Se dice que la química es como la transformación de la alquimia, ¿no? Ya cuando se vuelve una ciencia. ¿Cuál es su objeto de estudio de la química? El objeto de estudio de la materia es la materia, como lo nombré anteriormente, en cuanto a su composición, sus propiedades y transformación, o sea, qué transformaciones va a sufrir esta materia. Entonces la química va a estudiar la materia. ¿Qué va a pasar con esta materia? ¿Qué va a pasar en su composición, en su estructura, en sus propiedades? En conclusión, la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella, ¿no? Ahora vamos a definir qué es la materia. La materia es un componente físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. O sea, tú eres materia, yo soy materia, todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Todo aquello que podemos ver y tocar, un libro, nuestro cuerpo, el agua, la tierra, o lo que no podemos ver y tocar, que sería el aire, la materia de las llamas, las estrellas, son diferentes formas de materia. La enorme variedad de materia se debe a las combinaciones de algo más de 100 sustancias básicas o elementales llamadas elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son aquellos que están presentes en la tabla periódica, ¿verdad? Los unitarios, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos ellos, ¿no? Todos esos elementos químicos. Entonces, en conclusión, nos dice que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Ya sea lo que podemos ver o lo que no podemos ver. Acá vemos una gráfica donde muestra diferentes tipos de materia, ¿no? Una manzana, el agua, una silla, los globos, ¿no? El alimento también es materia, jugos. Bueno, y como les dije, en el principio las personas también somos materia. Un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio ya es materia, ¿no? Características de las materias, son algunas características que tiene la materia, como por ejemplo la dureza, ¿no? Los fierros, dureza, la piedra, ¿no? La elasticidad, como las ligas, los resortes. La ligereza, el peso, ¿no? Conductividad térmica y aislamiento térmico. Hipermeabilidad al agua. Hipermeabilidad al agua. Por ejemplo, las hojas de las plantas tienen una hipermeabilidad al agua, ¿no? Porque tienen como una cutícula que les cubre como un vinifán. Eso no permite eso hace que el agua resbale de las hojas. Eso se llama hipermeabilidad. Fragilidad y resistencia. Hay algunas materias que tienen fragilidad, otros que son muy resistentes, ¿no? Propiedades de la materia. Comenzamos. La propiedad extensiva. Una propiedad extensiva es aquella que depende del tamaño, de la masa y del cuerpo. Acuérdate bien, cuando hablamos de propiedad extensiva nos referimos a qué cosa, a que vamos a poder medir, ¿no? Vamos a medir la masa del cuerpo, ¿no? Entonces, una propiedad extensiva es aquella que depende de un tamaño, del tamaño o de la masa del cuerpo. Entonces, acá están las propiedades extensivas. Algunas de ellas son la masa, otra es el peso, otra es el volumen y otra es la longitud. Entonces, propiedades extensivas son aquellas que nosotros podemos medir, podemos ver la masa, el peso, ¿verdad? Entonces, estas dependen de ¿qué? Del tamaño o de la masa del cuerpo. Vamos a ver cada una de estas propiedades extensivas. Comenzamos por una, la masa. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. O sea,
Cuando yo voy, mídeme, le digo a una persona, ¿cuánto de masa tiene esta bolsa de arroz? Me va a decir, tiene 1 kilogramo, 2 kilogramos. Eso llamamos masa, ¿ya? Y se mide en kilogramos. Entonces, como acá dice, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Ya definimos anteriormente qué cosa es materia. ¿Se acuerdan que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio? ¿Se acuerdan? Entonces, acá la masa es la cantidad de esa materia que tiene un cuerpo, o sea, un objeto, ¿no? Yo soy un cuerpo. Esta laptop es un cuerpo. Tu lápiz es un cuerpo. Entonces va a medir la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. A eso llamamos cuerpo, ¿sí? Y la unidad de medida sería el kilogramo. Puede ser el kilogramo y gramo, pero mayormente decimos kilogramo para tener más idea de qué estamos hablando. Es un término más común decir kilogramo, ¿no? Pero ya ustedes ya conocen los derivados, pues. Ya, entonces aquí vemos una gráfica en la cual hay una balanza y nos dice, donde están las naranjas, nos dice que pesa 3 kilogramos. ¿Ves? Está midiendo qué cosa, la masa, ¿verdad? Señora, péseme este pescado, ¿cuánto es su masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la masa de estas uvas? 1 kilogramo, ¿entienden? No dice peso, dice masa. Entonces, mayormente nosotros nos hemos confundido, utilizamos mal el término, ¿ya? Muchas veces nos confundimos a decir cuánto pesa, cuánto es su peso. No es cuánto es su peso, sino es cuánto es su masa, ¿ya? Es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque podemos medir cuánto es la cantidad. Bueno, acá hay otra gráfica que nos muestra, por ejemplo, ¿no? Tú ves una sandía, ¿cuánto es su masa de esa sandía? 3 kilogramos. De esa papa, acá hay 6 kilogramos de papa, ¿verdad? Entonces, la masa es cuánto es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Acuérdate eso. Un ejemplo más. Ven la masa que se considera acá de la sandía. ¿Cuánto es la masa? 25 kilogramos. ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. ¿Cuánto es la masa? 2 a 5 kilogramos. Hablamos de masa, no de peso, ¿sí? Entonces, acuérdate cuando tú veas en cualquier libro de matemática o en cualquier libro de razonamiento matemático, veas 25 kilogramos, 8 kilogramos, que se refieren en kilogramos o gramos, están hablando de la masa, ¿sí? Ahora vamos a hablar recién del peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza que hace que se caigan las cosas debido a la gravedad, ¿sí? No, no pesamos lo mismo en la Tierra o en otros planetas. Ya, miren el ejemplo. Esta personita está en la Tierra y tiene una masa de 10 kilogramos, ¿sí? Y esta misma persona se ha ido a la Luna y tiene la masa de 10 kilogramos. Quiere decir que la masa no varía en donde tú estés. Si puedes estar en la Tierra o en la Luna o en Marte, tu masa continúa, ¿sí? Pero tu peso sí va a variar, porque el peso ya es una fuerza que está con la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Es una fuerza que nos atrae a Tierra, ¿verdad? Entonces, el peso varía. Por ejemplo, acá el peso de este resorte con este bulto de piedra dice que es 98 newtons. Y acá, en 98 newtons en la Tierra, pero en la Luna varía. En la Luna cambia, es 16 newtons. ¿Ves? El peso es la fuerza que se hace que caigan las cosas debido a la gravedad. No pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas. ¿Ya?